Buenas tardes, somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Mercedes. Mi nombre es Acuña Juan de la Cruz y quienes me acompañan, Pablo Vallejos. Lema José Luis. Bueno, este video es a modo de explicar más o menos el funcionamiento general del disco rígido y otros referentes de él. A su vez, lo vamos a partir en tres secciones, de las cuales primero va a arrancar Leiva Luis con lo que es el disco rígido en concreto y la funcionalidad. Luego pasaré yo a explicar los tipos de conexión que hay, o sea, los diferentes tipos de conexión para cada disco rígido. Luego continuará Pablo hablando de las partes físicas que componen el disco rígido. Y para cerrar por último el tema, pasaré nuevamente a explicarle las partes lógicas de un disco rígido. Así que bueno, eso sería más que nada para arrancar y entrando en el tema. En esta ocasión vamos a hablar de discos rígidos, qué es y cómo funcionan. Los discos duros, también conocidos como HDD, son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad, como pasa en los almacenados por la memoria RAM. Están compuestos de piezas mecánicas, de ahí es que se los llama discos duros mecánicos, y utilizan el magnetismo para grabar tus datos y archivos. Se componen de uno o varios discos rígidos unidos por un mismo eje y que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una de sus caras un cabezal de lectura, escritura, que lee o graba tus datos sobre los discos. Las unidades de estado sólido o SSD son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, los SSD almacenan los archivos en microchips o memorias flash que están interconectadas entre sí, por lo tanto casi podríamos considerarlos como una evolución de las memorias USB. Los SSD suelen utilizar memoria flash basada en NAND, que serían estas que están acá, que como también son no volátiles, mantienen la información almacenada cuando el disco se desconecta. No tienen cabezales físicos para grabar los datos, en su lugar incluyen un procesador integrado para realizar operaciones relacionadas con la lectura y escritura de datos. Estos procesadores, llamados controladores, son los que toman las decisiones sobre cómo almacenar, recuperar y almacenar en memoria caché y limpiar los datos del disco. Y su eficiencia es uno de los factores que determinan la velocidad total de la unidad. Además, al no depender del giro de un componente físico, también se logra una unidad más silenciosa que los discos mecánicos. En cuanto al tamaño, estos discos suelen ser de 2,5 pulgadas y tienen un diseño casi idéntico al de los discos duros mecánicos, lo que ayuda a que puedan encajar en las mismas carcasas y ranuras donde van montados los discos duros convencionales en un ordenador. Bien, terminó mi compañero de explicarles qué son los discos rígidos y muy por arriba la funcionalidad. Ahora yo pasaré a explicarles los distintos tipos de conexión que vamos a encontrar en los distintos tipos de disco rígido. Si bien no entraremos a comparar o a nombrar todas las interfaces que hay actualmente, simplemente nos vamos a abocar a las interfaces más vendidas y utilizadas dentro del mundo gaming y del overclock, que serían los discos IDE, más o menos la última generación, los SATA, de la parte de la familia de los AXI, y por último los M2. En este punto, si bien mencionaremos casi descartando los discos IDE, ya que hay muchos modelos todavía para servidores o híbridos, la mayoría están en torno a los 200 megabits por segundo de transferencia, cifras que anteriormente, hace años atrás, eran impensables, pero que ya serán más que suficientes hoy en día para cualquier usuario promedio, pero muy lejos del rendimiento de los SSD. Bien, los IDE, o sea, los tipos de conexión IDE, los Integrated Device Electronics o dispositivos con electrónica integrada, también llamados ATA o Advanced Technology Attachment, controlan los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y los ATAP, Advanced Technology Attachment Packet Interface, hasta aproximadamente el año 2004. El estándar principal por su versatilidad y asequibilidad.
es decir, eran versátiles y a un moderado precio. Y las características físicas son planos, anchos y alargados. Ahora pasando al otro tipo de conexión, tenemos los SATA. Actualmente son una interfaz limitada por su versión. Tenemos hasta el SATA 3 actualmente, a 6 gigabits por segundo, y donde de momento no hay vistas de cambio. Esto quiere decir que la gran mayoría de los SSD del mercado llegarán al límite de esta. 600 de megabit y 600 megabit por segundo de escritura y lectura. 600 para uno, 600 para el otro. Hablando teóricamente. Por lo que mientras nuestro SSD que hayamos elegido de más de 500 megabits por segundo en la lectura y escritura, podríamos decir que está usando casi el 100% de la interfaz y del bus. Luego tenemos por último los tipos de disco rígido de conectividad M2. Esta interfaz está destinada en exclusiva a los discos sólidos, a los SSD, por el simple espacio físico. Son SSD más compactos, alargados y con una mayor velocidad, principalmente porque están conectadas a través del bus PCI Express a una velocidad que variará en cada placa base, pero que por norma debería ser en la generación 3 en los PCI Express de X4. Ya en las placas más nuevas, digamos, de la generación 4, pasarían a trabajar en los bus de PCI Express X2 y X4, dependiendo del modelo escogido. Y luego vamos a hablar de que las velocidades máximas teóricas se sitúan en los 3.938 megabits por segundo, 984 por carril para la generación 3 y el doble para la generación 4, por lo que hablamos de más de 6 veces el rendimiento de un SATA. Esta interfaz está internamente e irremediablemente vinculada con el factor de forma M2 que ahora vamos a conocer. Como detalle final, existen SS2 con interfaz PCI Express NVMe, pero estos solo son recomendados si tenemos la interfaz M2. O sea, tenemos, si vamos a la parte gráfica, para que entiendan un poco mejor, de lo que hablé primero, los bus IDE se van a dar cuenta que son conector con pines. Entonces el bus IDE, el más ancho, es la conexión de datos, y luego tenemos el Molex para la alimentación. Luego en la figura de abajo, en la que dice bus SATA, van a tener que el SATA se compartía tanto para los discos mecánicos como para los discos sólidos, teniendo el conector más chico, el de datos, y el conector más grande, que sería el de alimentación. Y luego de la mano derecha, digamos, van a ver como los tres centrales son los discos PCI Express conectividad M2. Luego, bien más a la derecha, casi al borde de la imagen, van a ver los que son M2, pero para laptops, para sistemas móviles, laptops, notebooks, netbooks. Y por último, del centro hacia la izquierda, van a tener los M2 de conectividad NVMe, también conocido como los de ultra velocidad, que eso sí, netamente son 6 veces más rápidos que los que están del otro lado. Pasaré a compartir en tiempo real, digamos, la imagen que van a ver a continuación, y la cual voy a explicar que tenemos los distintos cables, los cables con los que se conectaban antes. Este es el cable de conexión IDE, que van a ver que es ancho. Si bien ahora, las últimas generaciones ya venían con ayudita para poder conectarlo de forma correcta, venían con una guía en el conector y a su vez una guía de un color en el pin 1. Antes no traían eso, tenías que guiarte solamente por el color, no traían esta guía, así que era fácilmente cometer el error de conectarlo mal. Igual no pasaba nada, porque como es el conector de datos, si lo conectabas mal, en todo caso no te detectaba el disco o no te transfería los datos. Este es solamente de datos. Bien. Luego tenemos los de conexión SATA, el SATA de datos. Y después, por último, el SATA de alimentación. Estos son los distintos tipos de conexiones que tenemos. Bien. Esto es todo en cuanto a tipos de conexión, y en el siguiente video, o en la siguiente parte, pasará a Pablo a detallar las partes que componen un disco rígido. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, luego de lo que contó mi compañero Juan de la Cruz,
les voy a pasar a explicar lo que es la estructura física del disco rígido. En este caso podemos ver un disco destapado, un disco de 3,5 pulgadas. En primer lugar podemos ver el número 1, que es el brazo actuador o brazo axial, que en este caso consta de 6. Vemos en el punto número 2 lo que sería el disco, que aquí vemos que son 3 discos. Estos discos son de aluminio de cristal, con una aleación o sea, están recubiertos por una aleación metálica. Luego tenemos el motor, que hace girar a los discos, todos juntos a la vez. Luego tenemos el punto 4, que sería la caja o el chasis del disco rígido. En el punto 5 tenemos la placa controladora, que se conecta también con la computadora, digamos. En el punto 6 tenemos los imanes y la bobina del brazo actuador. Y el punto 7 es muy al extremo del brazo axial. Ahí se encuentran las cabezas de electrofritura que actúan sobre los discos del disco rígido, valga la redundancia. A continuación vamos a pasar a mostrarles un disco físico en realidad y vamos a desarmarlos juntos. Bueno chicos, aquí tenemos el disco rígido. En este caso tenemos un Western Digital de 320 GB. Aquí vemos, como le explicó anteriormente nuestro compañero, podemos ver las conexiones SATA. Y esta es una Tamper que no se usa actualmente. En este caso ya hemos quitado los tornillos con este destornillador Torx. Vamos a dar vuelta. Aquí podemos ver lo que es la placa controladora del disco. En este lugar está el motor y adentro está lo que habíamos visto anteriormente. Perdón, así. El disco, el brazo axial, el cabezal, los imanes. Y eso vamos a pasar a ver cuando destapemos el disco. Una característica que tienen estos discos, todos los discos rígidos, es que están sellados con una presión atmosférica menor a la de acá afuera. Eso es por todo el trabajo mecánico que hay adentro para preservar primero las impurezas que no entren, todo lo que es polvo que puede dañar mucho al disco, y también la humedad es otro tema importante a tener en cuenta, lo cual cuando abramos seguramente vamos a encontrar una almohadilla antihumedad y algunos filtros también. Bueno, vamos a usar un cúter. Este es un sello, ahí se ve bien. Sí. Perfecto. Ahora con el destornillador ven que están sellados por una pegatina. En otros casos vienen, vienen sellados con un papel aluminio. En este caso es una tapa de metal. Gracias a Hakunan por donar este disco. Un modelo 2011 más o menos, ¿no? Sí. ¿Funcionaba o no? No, muerto. ¿Muerto? No. Ah, debe tener un... Claro. Ya. Está un llavorcito. Perfecto. Damos el Torx o estrella. Como verán chicos, estamos en medio de una cirugía y es espectacular. No sé si llegan a apreciarlo ahí. Como veíamos anteriormente, este es el brazo axial. Tenemos el disco, los platos. En este caso, podemos ver que es un solo disco. No sé si se llega. No se ve muy bien. Ahí. Es un solo disco.
de doble cara, por supuesto. Aquí tenemos la cabeza de electroescritura. Tenemos la parte donde está el imán y la bobina, que hace que este brazo actúe así. Y este es el eje. ¿Qué más podemos ver? Bueno, el motorcito que hace girar. La zona de estacionamiento. Lance se llamaba ese, ¿no? Creo que Lance. Y como decíamos anteriormente, aquí podemos ver una almohadilla de filtro. Lo sacamos. Si lo llegan a ver, es un filtro para la suciedad. Como esto gira a gran velocidad y se ve que gira en este sentido, todas las impurezas van hacia ahí, hasta este rincón, y se acumulan en el filtro. Bueno, vamos a ver si podemos desarmar el motorcito. ¿Para sacar tu dedo? ¿No? No, pero les vamos a mostrar que, fíjense que anteriormente el plato estaba totalmente limpio. Ahora que Juan recién terminó de comer y con solo dedos dejó todo manchado, ahí se puede dar cuenta que este es un sistema muy delicado, por eso está sellado a una presión distinta y tiene todas las características especiales para tratar de mantenerlo lo más limpio posible. Estamos. Porque si recuerdan haber leído el material, decía que las cabezas de electroescritura están a una distancia muy chiquitita separada del plato, más o menos unos 3 milímetros o menor. Menor, 3 micrones. 3 micrones. La tercera parte sí, de 3 milímetros es muy grande. Claro. Y entonces cualquier partícula de polvo puede dañar el disco. No, porque acá se toca. ¿Puedo sacar? Perfecto. Bueno, ahí vemos las dos caras del disco o del plato. Dos cabezas de escritura. Exactamente. Seguimos desarmando, vamos por el imán. Ven como aprieta el imán. Claro, ahí está la bobina. Uy. Esa bobina hace que gire el brazo actuador o axial. Tratamos de ver bien el cabezal. Gente, voy a hacer el aporte acá de lo que expliqué en el caso, bueno, lo que va a venir en la próxima parte del video, el tema de la parte lógica del disco. Vamos a hablar de sectores, que son estos tipos porciones, digamos. Vamos a hablar también de lo que son las pistas. Estas son pistas cilíndricas, a diferencia del vinilo, que el vinilo son espiraladas. Comienzan desde el extremo y sin cortarse van hasta el centro del disco, en el caso de vinilo. En cambio, en este caso específicamente de los discos rígidos metálicos, las pistas son circulares, son concéntricas, digamos. Luego tenemos vamos a ver lo que es el clúster, que el clúster es la suma de uno o más sectores. Y en el clúster es la proporción más pequeña del disco rígido. Entonces ya tenemos sectores, pistas, clúster, y luego por último vamos a tener los cilindros. Y los cilindros van a ser la suma de las mismas pistas en ambas caras del disco y con cada uno de los discos, con cada uno de los platos. Eso más que nada es la parte lógica. Ahí va a continuar como compañero con las partes físicas. Sí, vamos a llamar esto. Claro. Me había faltado sacar la lógica.
las plaquitas lógicas. Cada una de las almohadillas que van a ver presentes tanto en la parte interior, en la parte interna del disco rígido, sirven para controlar el flujo del aire y para evitar las vibraciones, con la intención de que para evitar la vibración y de esta manera prevenir de que el cabezal llegue a tocar la superficie del disco y la dañe. Bueno, acá tenemos la placa controladora y podemos ver también una almohadilla que también absorbe las vibraciones del disco. exactamente. Acá van a ver el chip controlador de la placa lógica, digamos el procesador de toda esta placa. Esta es la memoria caché, la memoria que se va a encargar de transferir los datos del disco rígido hacia la computadora y viceversa. Y después cada uno de los integrados que se van a encargar de controlar el voltaje de la bobina del brazo axial. Bueno, vamos a tratar de sacar el imán del brazo. Ahí está. Vamos a ver si lo podemos enfocar. Ahí está. Ahí está. Espectacular. Eso sería el cabezal de electroescritura. Y después tenemos los imanes. Los imanes. Que los imanes hay que tener mucho cuidado porque son muy fuertes. Te pueden llegar a pellizcar, lastimar. Bueno chicos, entonces tenemos el chasis, el motor, tenemos el brazo, el cabezal, la placa controladora, el plato o disco y los imanes. Esto es lo que podemos encontrar dentro de un disco rígido. Bien, mi compañero Pablo les explicó las partes que componen un disco rígido y ahora pasaremos a hablar de lo que es la estructura lógica de un disco duro. Tenemos el ampliamente utilizado método CHS, Cylinder Head Sector, cilindro cabeza sector, para acceder a una posición específica en una unidad de disco que ya se empleó durante años. Este sistema logra ubicar un dato almacenado en el disco duro gracias a conocer su posición mediante la tabla de asignación de archivos. Esto hablando en forma lógica. Para acceder al cilindro, cabezal y sector físico. El cilindro es el conjunto de pistas alineadas en cada una de las caras de los platos y que conforman el disco duro. Y se considera uno de los 3 parámetros esenciales del sistema CHS. Para hallar la ubicación física de un determinado bloque de datos. El número de cilindros de un disco es igual al número de pistas. Un sector es la unidad en la que se dividen las pistas y cada sector tiene un tamaño fijo de 512 bytes. Hace tiempo se utilizaba un número fijo de sectores por pistas que desaprovechaba el espacio disponible en la unidad. En ocasiones, los discos duros modernos no son detectados en equipos obsoletos o bien son detectados pero su capacidad se ve reducida. Uno de los mecanismos para superar las limitaciones de capacidad que impone el método CHS es utilizar el LBA, el Logical Block Addressing, una tecnología LBA de dimensionamiento lógico de bloques. Bien, finalizado con la parte de texto, con la parte teórica, vamos a tratar de plasmar mediante la imagen presente lo que acabo de explicarles. Esto va a entrar más en juego la imaginación porque, digamos, de forma, en concreto se habla de forma microscópica, ¿viste? O sea, cada una de las partes detalladas de la parte lógica del disco rígido no se ven a simple vista. Pero sí lo podemos representar mediante un gráfico como el que está presente ahora en este momento, pero vamos a detallar mediante la que voy a continuar a la siguiente imagen a explicarle con un poco más de detalle. Esta es la parte más que nada conceptual, o sea, de cada una de las partes. Tenemos presente lo que es la pista, o sea, los datos se almacenan en pistas circulares, hablamos de los ceros y unos, los bits están representados de forma magnética. Luego tenemos que el cilindro sería cada una de las pistas, de cada una de las caras, de cada uno de los platos que conforman el disco rígido, que están de forma
congruentes alineados. Y después tenemos el sector, que cada disco se divide en un grupo de sectores de forma circular. Y luego tenemos el clúster, que es la suma de uno o más sectores. Pasaremos a la imagen siguiente. En la imagen siguiente van a notar que está un poco más didáctico, digamos, un poco más dibujado. Tenemos el sector del disco. Va a ser, tenemos dos tipos. Tenemos el sector propiamente dicho, el individual, que está acá representado por un color violeta. Y luego tenemos el sector geométrico, que es más, digamos, similar a una porción de pizza. Luego tenemos la pista. La pista tiene forma circular, va a estar alrededor de todo el plato. Digamos que va a ser, a comparación para que entendamos, como los aros que conforman el árbol y que van marcando los años. Lo mismo podemos aplicarlo de forma didáctica para que lo imaginemos en el disco rígido. Luego tenemos el clúster, que es la suma de uno o más sectores. Y por último el cilindro, que va a ser la congruencia, la coincidencia de una misma pista, ya sea en cada una de las caras y en cada uno de los platos que conforman el disco rígido. Tenemos la pista, vamos a poner 13, de la parte superior del plato 1, y a su vez tenemos la pista de abajo, digamos, la pista siguiente, que va a ser la pista 13 del plato 1, de la parte inferior de ese plato. Y consecuentemente la pista 13 del plato 2 de la parte superior, y la pista 13 de la parte inferior del plato 2. Y así, si hay más platos, lo mismo. Cada una de esas mismas pistas, esa misma pista que coincide en ambas caras de cada plato del disco rígido, va a conformar el cilindro. Así que de esta forma, digamos, si bien podemos llegar a perdernos un poco, pero está más o menos afianzada los términos y los conceptos lógicos que conforman el disco rígido. Bueno, vamos a finalizar este trabajo práctico, el cual nos fue encomendado por el profesor de la materia. Y bueno, queremos dar las gracias. Y bueno, más que nada es eso, era la intención de darle un cierre a todo esto. Muchísimas gracias.